Estimados, estimadas, muy buenas tardes, noches en realidad. El presente video es la cápsula resumen de los contenidos de la semana 2 del módulo Ejecución Presupuestaria Pública. ¿Ya? En ese sentido, durante la semana número 2 vamos a ver conceptos bastante importantes para estos efectos. Primero, el concepto de contabilidad gubernamental, entendiéndose como la contabilidad gubernamental como el sistema administrativo integrador de la administración financiera del gobierno, ¿ya? O sea, en el fondo es el sistema de contabilidad del plan contable general que tiene las instituciones del Estado para sus efectos y que está sometida a su propia legislación, ¿ya? En ese sentido, esta contabilidad gubernamental es una disciplina que trata del estudio económico-financiero de la hacienda pública de un país y abarca un conjunto de normas para estos efectos, ¿ya? Entonces, para poder, en el fondo, sintetizar un poco, la contabilidad gubernamental es una ciencia para estos efectos que permite medir y registrar en términos monetarios las operaciones, programas y acciones llevadas a cabo por el Estado y sus respectivos organismos, ¿ya? Se fundamenta principalmente en la administración integral del patrimonio nacional y del presupuesto público, requisito sin el cual ya no es posible que exista una visión en conjunto del Estado como ente promotor del progreso económico y social de una nación. En este sentido, la normativa, la normativa del sistema de contabilidad general de la nación establece ciertos elementos que son necesarios poder conocer, que son los llamados principios contables, ¿ya? Y a continuación hablaremos de cada uno de ellos. La contabilidad gubernamental, por ejemplo, establece algunos principios reguladores fundamentales, que es la uniformidad, que los sistemas son uniformes en las instituciones del Estado, que son integrativos, ya que los registros sistemáticos de la totalidad de los hechos económicos y financieros, el concepto de oportunidad, el principio de oportunidad, que el registro, procesamiento y presentación de información contable en el momento y circunstancias debidas. Es menester indicar que en el caso de la contabilidad gubernamental chilena lo usamos en base al principio de devengado y no de caja, o sea, cuando se comprometen al momento del compromiso de ingresos o egresos determinadamente y no cuando estos se producen efectivamente. También es un sistema que tiene la característica de ser transparente, ¿ya? Recuerden que la ley de transparencia pública permite la aplicación de los estados contables para estos efectos y está sujeto a la legalidad, es decir, está bajo la normativa legal establecida. No se puede hacer nada que no esté bajo o el amparo de la normativa legal. Hay algunos elementos que eh, hay algunos elementos importantes, ¿ya? Que es necesario recalcar para estos elementos y también otros principios como el principio de entidad contable, ¿ya? La entidad contable, en lo que se refiere al artículo segundo del decreto 1263, esta ley orgánica de la Administración Financiera del Estado, establece que se entiende como entidad contable a cada una de las entidades que están contenidos en ese artículo, propiamente tal, ¿ya? En específico elementos que van desde los organismos y los servicios públicos del nivel central, al Poder Ejecutivo, aquellos que están relacionados con el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y las municipalidades. Todos estos organismos están dentro de este artículo, propiamente tal. En ese sentido, se establece que este concepto de entidades contables y estos organismos están sometidos bajo un régimen jurídico común en materia de contabilidad y en materia presupuestaria, para el efecto de los cuales se aplicará el principio de legalidad, ¿ya? En este sentido, también tenemos que tener en consideración cuáles son los objetivos y usuarios de la información financiera. Los objetivos en el caso del sector público son proporcionar información sobre la entidad que sea útil para los usuarios de los estados financieros a efecto de rendición de cuentas y toma de decisiones. En base a estos elementos uno puede saber, por ejemplo, la eficacia o no, por ejemplo, de la inversión que realiza el Estado en determinados planes o en determinados gastos, y también respecto a que en virtud de los recursos son limitados, cómo las autoridades pueden definir las prioridades de gastos presupuestarios para estos efectos. Bien, en ese sentido, la contabilidad
el ejercicio contable y el ejercicio financiero debe permitir a los usuarios al menos evaluar los siguientes temas: la situación económica financiera, la capacidad de proporcionar bienes y servicios, los recursos, si los recursos se han obtenido y utilizado de acuerdo al presupuesto, las limitaciones legales, origen y aplicación de recursos financieros, elementos de solvencia, liquidez y capacidad para financiar actividades, los límites, ver si se han respetado los límites fijados de endeudamiento, el cumplimiento de metas y objetivos en materia financiera, y también la comparación de los logros y objetivos en relación al gasto que esto implica. Respecto a los usuarios de la información financiera, los principales usuarios son los beneficiarios de los servicios, o sea, la ciudadanía en general, en el caso del sector público, los acreedores, prestatarios, inversores en deuda pública, o sea, aquellos que le prestan al Estado, ya, o que financian las acciones del Estado para este elemento, el Congreso Nacional, que por ley tiene la facultad de fiscalizar el gobierno y que aprueba el presupuesto público de la nación, la Contraloría General, que también fiscaliza fundamentalmente lo que es elementos de la Contraloría General de la Nación. Recuerden que la Contraloría General, dentro de sus funciones, es llevar o consolidar la Contraloría General de la Nación, y entidades públicas, nacionales y organismos internacionales para evaluar la política fiscal, ¿ya? Además de analistas, contribuyentes, funcionarios, el Banco Central y la Dirección de Presupuesto Público, elementos importantes, que son responsables de la elaboración de las cuentas nacionales y las estadísticas fiscales, y otros actores del tercer sector, fundaciones, etc. Ahora bien, eh, nosotros cuando hablamos de los estados financieros del sector público en general nos referimos a elementos como el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de situación presupuestaria y el estado de cambio en el patrimonio neto, ¿ya? En ese sentido, la información que arrojen estos elementos nos permitirá evaluar cómo la institución ha, eh, ha adquirido los recursos y ha gastado los mismos ya para el cumplimiento de sus metas. Respecto a algunos otros principios contables, ya que propiamente tal en lo que es la contabilidad gubernamental, está el principio, por ejemplo, de gestión continuada, donde se presume, salvo por lo contrario, que continúa la actividad de la entidad por un tiempo indefinido conforme a la ley u otra disposición de su creación. Por tanto, la aplicación de reglas contables no puede ir encaminada a determinar el valor de liquidación del patrimonio institucional. Principios de devengado, donde las transacciones y otros hechos económicos deben reconocerse en los registros contables cuando esto ocurre y no al momento en que se produzca el flujo monetario, o sea, por ejemplo, el pago. Los elementos reconocidos de acuerdo a este principio son los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos patrimoniales e ingresos y gastos presupuestarios, ¿ya? La imputación presupuestaria, también, que la imputación del presupuesto de ejercicio se efectuará atendiendo al origen del ingreso y al objeto del gasto, y se realizará en la misma oportunidad en que se producen los hechos económicos, mediante el procedimiento técnico de integración contable presupuestaria, ya que se asocia al respectivo clasificador presupuestario de ingresos y gastos con el plan de cuentas contables. Algunas características cualitativas de la información financiera es que esta debe ser relevante y oportuna, ¿ya? Debe ser importante y debe poder generarse y entregarse en el momento en que necesite ser solicitado por los tomadores de decisiones o estos usuarios. Debe ser comprensible, o sea, quien vea esta información pueda hacer comprender lo que significa la misma. Debe que ser una representación fiel, y en este sentido una representación fiel de los hechos económicos que se han producido en la institución. Tiene que ser comparable, por lo cual se establece una continuidad en el tiempo del ejercicio de ejecución presupuestaria, el ejercicio contable, con la finalidad de comparar en un periodo de año con otro cómo se ha comportado en este sentido. Esta cualidad es útil, entre otros, para el contrato de los estados financieros de la misma entidad en distintos ejercicios contables, cotejar estados financieros también de distintas entidades. Debe ser verificable que la información que ahí se presenta tenga el respaldo para verificar que la misma es fidedigna, ¿ya? Por lo cual, evidentemente, existe en el fondo una interrelación para este efecto. Algunos otros criterios adicionales a la información
de la información financiera es la materialidad o importancia relativa. Nosotros, para considerar la información, que si bien lo registramos todos, también tenemos que tener si la información es importante. Esto es si su omisión o tergiversación puede influir en las decisiones o evaluaciones que adopten los usuarios sobre la base de los estados financieros presentados. La información también financiera tiene que tener un equilibrio entre beneficio y costo, ¿ya? La información propiamente tal impone costos, y los beneficios de la información financiera deberían justificar esos costos. Por lo mismo, no vale la pena considerar aquella información financiera o recabar en aquella información financiera cuyos costos sean mayores a los beneficios que la misma puede entregar. ¿Ok? Algunos elementos de los estados financieros que nombré anteriormente son, por ejemplo, los activos, que constituyen los recursos y bienes y derechos controlados por la entidad, ¿ya? Los pasivos, que constituyen las obligaciones, deudas de la entidad que surgen de hechos pasados. El patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducido todos sus pasivos, o sea, en el fondo, activos menos pasivos es igual a patrimonio. Los ingresos patrimoniales, por su parte, y no confundir, son los incrementos brutos de beneficios económicos o potencial del servicio que implican aumentos indirectos del patrimonio. O sea, a diferencia de que el patrimonio es activos menos pasivos, los ingresos patrimoniales son ingresos propiamente tal, ¿ya? Que se le aportan directamente a la entidad más allá de este ejercicio presupuestario. Lo mismo para gastos patrimoniales, que son reducciones brutas de beneficio económico o potencial servicio que implican disminuciones indirectas en el patrimonio. En este caso, por ejemplo, un retiro de dinero por parte de un tercero. Los ingresos presupuestarios, por otra parte, los gastos presupuestarios corresponden a los flujos financieros destinados, en el caso del ingreso, a financiar los gastos presupuestarios de ejercicios. Se puede dividir, entre otros, en ingresos por impuestos u otros tributos, imposiciones provisionales, aporte fiscal u otras transferencias. Mientras los gastos presupuestarios representan los flujos financieros correspondientes a la aplicación de los recursos de la entidad que han sido utilizados como gastos en el presupuesto. ¿Bien? Sobre el reconocimiento contable de los elementos de los estados financieros, respecto a los activos podemos indicar que deben reconocerse en el balance cuando sea probable que la entidad obtenga a partir de los mismos beneficios económicos y un potencial servicio futuro, y su valor puede medirse con fiabilidad. O sea, si no sean alguna de estas dos condiciones, no vale la pena registrar ese activo en particular. ¿Ya? Por otra parte, los pasivos tienen que reconocer para estos efectos que sea probable que la entidad tenga a su vencimiento la obligación de entregar o ceder recursos que incorporen beneficios económicos o un potencial de servicios futuros, y su valor pueda determinarse también con fiabilidad. Al igual que los activos, tienen que darse esas condiciones para estos efectos. El reconocimiento, por ejemplo, en el caso de un pasivo, es bastante particular porque cuando yo reconozco un pasivo, reconozco a su vez que hay un activo, ya, el reconocimiento simultáneo de un activo o de un gasto, o bien la disminución de otro o la disminución del patrimonio neto. O sea, a diferencia de un activo que no necesariamente tenga como contraposición un pasivo, sí puedo decir que en el caso de un pasivo existe como contraposición activo para todos los efectos. Quizás lo hayan escuchado hablar en su curso de contabilidad de esta lógica de la doble T, o que cuadren en el fondo las cuentas. Contra un activo hay un pasivo, contra un pasivo hay un activo, etc. En caso de los ingresos y gastos patrimoniales, en el caso de los ingresos se reconocerán en el estado de resultados cuando se produzca un incremento de recursos económicos o del potencial de servicios de la entidad, ya sea mediante el incremento de activos o la disminución de los pasivos. Y en el caso de los gastos patrimoniales, a viceversa, ya se reconocerán cuando se produzca una disminución de los recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante una disminución de los activos, un aumento en los pasivos y cuya cuantía pueda medirse con fiabilidad. Para algunos elementos, finalmente podemos hablar, por ejemplo, de los criterios de valorización, que la valorización es el proceso mediante el cual se asigna un valor monetario a cada elemento de los estados financieros, o sea, los gastos, ingresos patrimoniales, ingresos presupuestarios, gasto presupuestario, activo, pasivo, patrimonio, ¿ya? Esos elementos se valorizan para estos efectos.
y de acuerdo con lo dispuesto en normativa específica relativa a cada uno de ellos. Los criterios generales de valorización en general son los siguientes. No obstante, en caso de que la norma específica atribuyan un criterio diferente, prevalecerán, por ejemplo, el precio de adquisición, ¿ya? El costo de la producción, como elementos fundamentales. También tenemos otro concepto fundamental que es el valor razonable, que es la cantidad por la que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo entre un comprador y un vendedor interesados y debidamente informados. O sea, es más o menos, y aplicando un poco a nuestra vida cotidiana, cuánto yo estoy dispuesto a pagar por algo o cuánto está dispuesto otra persona a comprarme algo, por ejemplo, en un ejercicio bastante simple de compra y venta. ¿Ya? Se considera que para que exista, por ejemplo, o la determinación de un costo razonable, y en el fondo nosotros podemos llegar a un precio común en forma rápida y ágil, tienen que darse algunas condiciones, que por ejemplo los bienes o servicios intercambiados en el mercado son homogéneos, que pueden intercambiarse, encontrarse prácticamente en cualquier momento y lugar, o sea que no existe escasez de ese bien o servicio, y que los productos o precios son conocidos y fácilmente accesibles al público. A precios más inaccesibles, probablemente el valor razonable pueda ser mayor cuestionable para estos efectos. Un minuto, por favor. Bien, gracias. Disculpen el pequeño inconveniente técnico. Vuelvo. Otro elemento o factor importante es el valor realizable neto. El valor realizable neto es la cantidad en que se puede obtener es la cantidad de un activo que se puede obtener por su venta en el mercado, de manera natural o no forzada, menos los costos estimados necesarios para llevar a cabo la venta, intercambio y distribución, y en el caso de producto en proceso, los costos estimados para terminar su producción o construcción. También está el costo corriente de reposición, que es el costo en el cual la entidad incurrirá al adquirir el activo en la fecha de su presentación, y también elementos, por ejemplo, como el valor de uso, que es el valor de uso incorpora beneficios económicos futuros, se define como el valor actual de los flujos de efectivo esperado a través de su utilización en el curso normal de la actividad de la entidad o en su caso de su enajenación u otra forma de disposición. ¿Ya? Los costos de venta son los gastos que uno incurre para la venta de un activo. El monto recuperable es el monto de un activo. El monto recuperable de un activo es el que resulte mayor entre su valor razonable menos los costos de venta. O sea, el valor al que yo estoy dispuesto a venderlo menos los costos de venta, cuánto me implica vender ese elemento y su valor de uso. O sea, cuánto he gastado fundamentalmente en el beneficio económico que implica este elemento. Y por último, algunos otros conceptos para ya ir terminando. El costo amortizado ya es el costo, por ejemplo, en el caso de un activo, por el que inicialmente fue valorizado, menos los reembolsos del principio, menos los reembolsos y otros gastos que se hubieran cobrado para estos efectos. ¿Ya? En el fondo, también tenemos el valor contable, el valor libro, que es el monto de un activo o pasivo se encuentra registrado en el balance, menos, en el caso de los activos, la depreciación o amortización acumulada y cualquier retiro reconocido. ¿Ya? O sea, es valor contable, cuánto vale este activo, menos la depreciación y amortización que indicamos anteriormente. No se consideran, por ejemplo, el costo de venta, ni elementos como el valor de uso, etc. Y por último, el valor residual de un activo es la cantidad que la entidad podría obtener actualmente por su venta u otra disposición, menos los costos estimados para realizar esta. ¿Ya? Entonces, en el fondo, considera, a diferencia del valor libro, todos los costos que podrían afectar en la depreciación o en la venta de ese activo. Bien,
Yo les invito a revisar el material de la semana, ya para estos efectos. La verdad es que explicarlo en 15 minutos es bastante difícil. Yo tendría que explicarlo en una clase entera para estos efectos, pero la disposición institucional en la materia es que esto sea una cápsula, ya para no poder abarrotarlos de información. Entonces, les invito a esta cápsula, les invito a revisar el material descargable y en caso de dudas, preguntas o consulta, hacerlo en la consultoría académica correspondiente. Yo por mi parte me despido, espero que estén bien y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.